Veo tres, esta carta me indica, tres sismos fuertes. Puede que alguno alcance el grado 6, pero no veo, no, acá no siento la energía de un terremoto así bien fuerte, como el que hubo en Oceanía, creo que fue hace poco en Vanuatu. Hola, bienvenidos a mi canal Clesania y esto es Sismos en el Mundo del 30 de enero del 2023 al 12 de febrero del 2023. Hi, welcome to my channel Clesania, and this is Earthquakes Around the World from 30 January 2023 to 12 February 2023. Bien, mientras tanto te invito por supuesto a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis la suscripción. Y también dale click a la campana para que automáticamente te aparezcan los nuevos videos de predicciones, obviamente. Bien, si vienen nuevas predicciones, atentos porque próximamente voy a subir predicciones para los países de España, Paraguay, Argentina, México, así que estén atentos. Bien, en este momento vamos a hacer una predicción general para ver qué sismos, terremotos, desastres naturales vienen en el mundo. Una predicción general. Lo que pasó las 2 semanas anteriores. Wow, sí, continuó esto de los oleajes en América del Sur, en Ecuador, Perú, Chile. También un poco en México también hubo oleaje. Y ahora pues veamos qué me quiere decir mis cartas. ¿Qué información me da al respecto sobre desastres naturales, sismos, terremotos? Si viene algo fuerte para algún país también. Vamos a ver qué viene. Wow, hace demasiado calor en donde estoy. O sea, en los países que están en el norte debe hacer mucho frío en estos momentos. Porque sí, y yo desde antes de abrir mi canal, yo antes hacía unas lecturas como para mí misma y veía que el eje de la Tierra estaba cambiando, algo estaba pasando en el centro de la Tierra. Y ahora he visto que en las noticias han dicho que sí, ahora el día se va a cortar, el movimiento de la Tierra ha cambiado. Esto va a generar a la larga más terremotos, más incremento del mar, más desastres naturales. Veamos qué viene para el mundo en cuanto a desastres naturales. Se cumplió también lo de los sismos en América Central, que dije en Puerto Rico, en el Caribe. Sí, sismos fuertes que han estado viendo. Wow, me sale el 3 de copas inverso, nada que celebrar en el mundo en general. Veamos qué más viene. La carta de la casa, o sea, el 4 de bastos me sale inverso también. Wow. Más luto de lo que ya hemos visto. Parece que es lo que se acerca. Si viene en cuanto a desastres naturales. Y la primera, bueno, la segunda carta que me sale, sí, veo acá como que deslizamientos de tierra. Mucho cuidado en zonas de montañas porque veo deslizamiento de tierra. Puede ser que haya movimientos sísmicos y empiece a caer rocas de los cerros, montañas. Mucho cuidado a las personas que vivan cerca o a los turistas. Si veo sismos, movimiento de mar. Otra vez, nuevamente veo sismos con epicentro en el mar. Sismos de intensidad moderada, perdón. Sí. Y acá me sale con la carta de la justicia inversa. Veo aquí cambios de leyes, pero que no va a favorecer para nada a la población. En el mundo entero veo cambios de leyes para febrero, ya sería. A partir de febrero. Después luego me sale el 8 de copas. Sigo viendo como que una energía de luto desde el comienzo que he estado moviendo las cartas. Estoy visualizando, estoy presintiendo energía de luto en el mundo entero. Mira, en cuanto, si es por la economía mundial, mira, va a empeorar un poco la situación, o sea, va a haber incremento de precios. Es algo que ya está conversado, pero no saben cómo frenarlo. Está algo difícil de frenar. Me dice porque acá veo lutos, como que luto de 3 personas, o
o tres lutos de personajes importantes. Puede ser de febrero hasta marzo. Y veo como que 3 protestas en 3 países que se van a dar al mismo tiempo. Algo de eso estoy presintiendo. Sí, mira, acá veo mucha energía de mar. Mucho cuidado con sismos de noche y con epicentro en el mar. Sí, eso veo. Sí, va a haber muchos movimientos sísmicos. Veo 3. Esta carta me indica. 3 sismos fuertes. Puede que alguno alcance el grado 6, pero no veo. No, acá no siento la energía de un terremoto así bien fuerte, como el que hubo en Oceanía, creo que fue hace poco, en Vanuatu. Algo así, no veo ya esa energía de terremoto así fuerte. Veo que el mar va a continuar un poco movido, pero ya no con tanto oleaje como antes. Veo un mar agitado, podría decirse. Economía mundial, los precios van a incrementar, ¿eh? Mucho ojo con eso. Veo acá también 2 volcanes como que van a entrar en actividad. Uh-huh. Y también lo que veo son movimientos sísmicos y como que 3 sismos fuertes, y uno de ellos va a alcanzar el grado 6 posiblemente. Y también esos movimientos sísmicos, algunos van a ser con epicentro en el mar. Por eso les digo, el mar va a estar agitado. Pero con oleajes así tan fuertes como ha estado, no. Y acá veo también como que algo que tiene que ver con lo que ha cambiado el eje de la Tierra, ¿no? Por eso está habiendo más desastres naturales. Sí, porque me marca acá mucho 3 sismos fuertes. 3 strong quakes around the world. Uh-huh. And Rufsia. Vamos a echar las cartas para el continente americano. Primero voy con América del Norte, que comprende Canadá, Estados Unidos y México. Vamos a ver qué viene para América del Norte en los próximos días, en las próximas 2 semanas. Sí, por ahí sí sale algo acerca de lo político, social, también les estaré comentando. A ver, América del Norte. Sí, la vez pasada les dije va a haber tiroteos, así que tengan mucho cuidado. Y hubieron 2 tiroteos. Escucho un sonido como que de motocicleta, cuidado con accidentes de tránsito también. Mira, en América del Norte, veo en América del Norte que un volcán probablemente haga erupción. Sí, va a ser erupción un volcán en América del Norte. Puede ser México o Estados Unidos, pero lo siento más la energía en México. Sí, veamos qué más viene para América del Norte. Wow. Veo incremento de precios. Sale carta de oro inverso. La carta de la reina de oros inverso. Veo también probablemente que haya más adelante sequía en América del Norte o desabastecimiento de algunos productos. Así que hay que ahorrar, hay que estar prevenidos, ¿no? Sí, a ver, veamos qué más viene para América del Norte. Wow, sí, lo que respecta a la economía me está preocupando mucho eso de que estoy leyendo sobre sismos, pero es lo que está saliendo con respecto a la economía. Veo algo relacionado con el agua también. En América del Norte me preocupa más la parte de los glaciares, esto del el polo norte. Mucho cuidado porque veo como que sí, se va a deshielar. Si veo deshielo, se van a estar partiendo esas rocas de hielo en el polo norte, es por el cambio climático. También por esto del eje de la Tierra. I see a probably volcano eruption in North America. Wow, veo luto en América del Norte. Sí, acá me sale la carta del 10 de espadas inverso. Veo luto en América del Norte, tiroteos nuevamente y en la noche, mucho cuidado en la noche, mucho peligro. Me sale la carta de la rueda de la fortuna inverso, lo cual me quiere indicar pues movimiento sísmico también veo aquí y veo un posible tornado, sí, en Estados Unidos, un tornado, mucho viento fuerte. Ay, sí, veo un sismo fuerte en América del Norte. Veo un sismo fuerte y acá esta carta del colgado. Sí, creo que ya lo he dicho anteriormente. ¿Saben qué pasa? Que veo aquí que alguien,
un famoso va a tomar una fatídica decisión de suicidarse. Veo acá desde la vez pasada, veo, sí, aparte de ese famoso, veo como que personas quitándose la vida. Acá la salud mental, importante. Veo mucha gente protestando por falta de trabajo. Mira, sale la carta del 5 de bastos junto a la carta de, este es de la mala economía. Sí, totalmente. Sí, veo protestas que se tornan algo agresivas en América del Norte. Puede ser en México, más lo siento que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos también es que todo el mundo está así, está colapsado a nivel económico. Sí, veo un sismo, mucho cuidado que puede haber un sismo de magnitud 6. Me marca acá el número 6. Y veo un tornado para Estados Unidos. Un tornado para Estados Unidos. A tornado for United States. An earthquake magnitude 6 in North America. Sí, veo, me marca mucho la me marca mucho la carta de luto de que va a fallecer alguien importante. Sí, veo acá es que hay mucho dinero. Acá me sale, o sea, como algo de una persona famosa que va a tomar una decisión incorrecta de quitarse la vida. Y acá veo problemas con respecto a la economía. Veo un sismo de magnitud 6, un tornado en Estados Unidos y mucho cuidado con las personas que protesten porque veo que algunos puedan ir a parar en la cárcel. Sí, mucho cuidado con, no sé, con utilizar armas blancas también, porque veo acá personas como que van a intentar apresarlas, llevarlas a la cárcel por hacer estas marchas. Sí, bueno, esa es la energía que veo para América del Norte. Bien, continúo ahora con el país de Estados Unidos. Vamos a ver qué viene para Estados Unidos en las próximas 2 semanas. Wow. Mucho cuidado con accidentes de tráfico. Me sale la carta del carro. Escucho niños gritar. Mucho cuidado con tiroteos y donde estén presentes niños. Sí, mucho cuidado. Y se me ha venido algo, una imagen a la mente. Mucho cuidado porque veo personas que están mal de la mente, como que van a... No estoy diciendo que en este mes de febrero, puede ser en los próximos meses. Veo asesinatos de niños, así por personas que están mal de salud mental. Sí, estoy visualizando eso. No dejen a sus niños solos. Mucho cuidado porque no se debe confiar en nadie. Mucho cuidado con los niños. Lo que viene para para Estados Unidos, veo un peligro de tornado para Estados Unidos. Sí, va a haber vientos muy fuertes, strong winds in United States. Una tornado. I see a tornado in United States. Sí, por esta zona. Por la zona de Miami o cerca de Miami. Sí, Dallas también. Dallas es Oklahoma. Oklahoma, Arkansas, Miami, toda esa parte. Mucho cuidado. Estados Unidos. Sí, esta carta como que me confirma lo que dije algo en la lectura general de América del Norte. Veo como que policías y personas reclamando algo en las calles de América del Norte, en México y en Estados Unidos. Y sí, un tornado, definitivamente para Estados Unidos. En estas 2 próximas semanas, el mar va a estar agitado, o sea, lo de los oleajes va a parar, sí, pero continúo viendo el mar algo revuelto, por lo mismo que ha cambiado el eje de la Tierra, todo eso, ¿no? Y veo como que también los glaciares empiezan a deshielarse, se rompen los hielos, ¿ves? Esta carta me confirma ruptura de los hielos. Acá hay veo como que una fisura en el mar y veo como movimiento en el mar, mucho movimiento en el mar. Algo está pasando acá. Sí, y mira lo que les decía, sigo viendo tiroteos en Estados Unidos y también asesinatos de niños. Mucho cuidado con quienes los deja, mucho cuidado, confiar en personas. Sí, mira, veo acá, sí, como que niños maltratados también, cosas así.
Soy en una lectura de sismos, pero es lo que aparece y tengo que decírselos porque ni modo que me quede en silencio viendo esas cosas que pueden pasar. Veo armas en Estados Unidos, personas con armas en las calles, en los transportes, en el metro, en el subway, mucho cuidado, o en autos con armas. Veo un sismo fuerte para América del Norte, en sí Estados Unidos, en esa lectura. Y veo como que un volcán va a estar botando, expulsando lava. Un volcán que empieza a reventar. I see a probably volcano eruption in United States. No sé por qué comienza con K, creo el nombre de este volcán. No sé si me dicen que es algo con... Es un poco difícil de decir el nombre de este volcán. Pero me sale aquí como que está preparado para hacer erupción y por eso veo acá como que un sismo también, pero con epicentro en el mar. Veo como una fisura en el mar, es algo raro lo que estoy viendo. Como que un sismo en el mar y veo como fuego. ¿Sí ves? Un volcán que empieza primero a expulsar cenizas. First, a volcano will expel ashes and then I see a volcano eruption. Su nombre es algo difícil, pero comienza con la letra K. Me dice mi guía espiritual. Algo así comienza. Kila o Kraka, no sé qué. Pero así es el nombre de uno de estos volcanes. Porque veo dos volcanes que quieren hacer erupción. Y sí, esa carta me confirma. Va a comenzar a romperse los bloques de hielo que se encuentren en Norteamérica. En Norteamérica. Incluso en el mismo Estados Unidos. Veo como que fuertes lluvias, heavy rains, floods, veo inundaciones, pero por estas lluvias, y también veo como que se inunda, o sea, el mar como que va a incrementar su nivel, va a aumentar el nivel del mar, y por eso veo como que mucho mar, o sea, el mar va a incrementar su nivel, y más adelante va a llegar a desbordarse en ciertas zonas, en Estados Unidos, en México. Veo un sismo que probablemente sea de magnitud 6, pero en el mar. Veo como que el epicentro en el mar. Y es producto de que ese volcán quiere hacer erupción. Veamos de cuánto va a ser este sismo exactamente. Magnitude 5. Magnitude over 5.9. Earthquake in United States. Probably California, Alaska, Baja California. Sí, veo como que en la frontera con México también, como que se siente en México, es un sismo compartido. Wow. Va a ser un sismo algo de regular intensidad. Nuevamente, creo que hubo un sismo hace poco, el año pasado, que fue así. Sí, mira, la energía de un volcán, que comienza con K en Estados Unidos. De nuevo, la energía de un volcán, muy fuerte se siente para estas semanas, como ya las temperaturas están regulándose, como que este volcán cobra vida ya. Los hielos, mucho cuidado, veo fuertes lluvias, heavy rains. Sí, veo un sismo de magnitud 5.9 a más. Si el universo se apiada de Estados Unidos, no llega a ser así de esa magnitud, pero sí va a ser un sismo que va a sentir la gente. Y es producto también, es que hay dos volcanes acá que quieren hacer erupción, pero no pueden hacer erupción al mismo tiempo. Uno por uno se va a ir dando esto. Sí. Y veo el tornado que les dije, de un tornado en Estados Unidos, Caution in Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Miami, Florida. Sí, en toda esa parte. Eso es lo que veo para Estados Unidos en estas 2 próximas semanas. Bien, ahora continúo la lectura con el país de México. Vamos a ver qué es lo que viene para México en cuanto a sismos, desastres naturales. Sí, es que siento como que sí va a temblar México, pero es algo como que un sismo compartido con una frontera. A ver, veamos qué viene para las 2 próximas semanas para México.
Y la economía de México se está cayendo o va a caer las próximas semanas. Acá veo como que discusiones entre el presidente de México y otra persona, otro presidente, ¿sí? Un presidente de otro país. La gente de México me sale como que angustia, desesperación por algo que va a pasar en México en febrero. Veo luto en México, luto de artistas, me parece más porque me sale esta carta de el 2 de bastos. Son personas que gozan de popularidad. Sí, veo en este mes de febrero y cerca a marzo, veo como que se van, o sea, parten al más allá dos artistas de México. Sale acá la energía. Veo vientos fuertes para México, strong winds en México. Un sismo que los va a hacer despertar por la noche, un sismo que va a ser muy en la mañana. Un sismo, un sacudón, sí, siento un sacudón. Por eso va a estar con muchos vientos fuertes, incluso hasta 2 sismos veo. Pero el primero me preocupa más porque veo como que la gente despertando y diciendo, wow, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me he despertado así? ¿Qué manera de despertar? Sí, un sismo algo fuerte, pero lo veo como que en una frontera. Me parece que es la frontera con Estados Unidos, pero el epicentro como que va a ser en el mar o cerca al mar, en la costa. Pero ya les advertí, Estados Unidos o México va a ser el epicentro de ese sismo, algo fuerte que veo acá. Sí. Veo fuertes lluvias e inundaciones también. Veo acá como que se inunda. Floods and heavy rains en México. Sí, veo agua acá. Sí, va a continuar un poco de oleaje, pero más veo el mar agitado. Pero puede que con este sismo el mar como que empiece a salir de nuevo. Sí, mucho cuidado. Todavía no es momento de entrar a la playa si no sabes nadar. Veo acá como que personas que también están asustados por la economía a futuro. Probablemente más adelante salgan a protestar. Sí. Veo el mar agitado en México, profecía, fuertes lluvias. Es que acá hay algo que me llama la atención. Sí, es que este sismo, primero va a haber vientos fuertes y luego va a ser el sismo. Lo que veo 2 sismos para México. A ver, veamos con esto que me confirme. Vamos a preguntar por el norte de México primero. ¿Qué viene para el norte de México del 30 de enero al 12 de febrero del 2023? Siento por acá la energía. Entre Los Ángeles, San Diego y parte de México. Veamos qué me dicen mis cartas. Mi oráculo en este caso. Viene un sismo de magnitud 5 para México, para el norte de México. Sí, primero va a haber vientos fuertes. Como que había un silencio sísmico en México desde el año pasado. Wow, ese volcán, el Popocatépetl, va a continuar incrementando su actividad. Todavía no veo que haga pum, pero sí va a presentar pequeños estallidos. Está guardando silencio ese volcán, ¿ves? Para próximamente hacer erupción el Popocatépetl. Mira, yo siento el sismo que les digo que va a ser en el mar y más lo siento en Estados Unidos que en México, pero se va a sentir en México. Sí, porque veo un sismo de regular intensidad. Y el epicentro va a ser en el mar o cerca al mar, porque veo mucha agua, mucha energía de agua. Veamos qué viene para el norte de México, perdón, para el centro de México. Esto es el norte de México. Para el norte de México esto era, y ahora vamos con el centro de México, si va a haber algún sismo. Centro de México, sismo para el centro de México. Sismo para el centro de México del
30 de enero al 12 de febrero del 2023. Veo agua, lluvias, rains in Central Mexico. Acá está más la energía. Va a estar ocurriendo sismos pequeños y es por el volcán, el Popocatépetl, sí. No se asusten. Pero no veo un sismo así de magnitud 5 para el centro de México, así que los va a despertar. Pero lo que sí veo es para el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Sí, por ahí sí va a haber sismo fuerte. Para el centro de México veo sismos muy pequeños, pero son producto de que este volcán va a hacer erupción próximamente. Ahora vamos a preguntar por el sur de México. Sur de México, sigue la energía del volcán del Popocatépetl. ¿Qué viene para el sur de México en cuanto a sismos? ¿Va a temblar o no? Sur de México, veo lluvias. Heavy rains in southern Mexico. Strong winds, vientos fuertes. Para el sur de México. Sí, veo un sismo de magnitud 5.1 en el sur de México. Magnitude over 5.1 earthquake in southern Mexico. Cuidado que puede ser ese sismo como en la noche o al despertar, como que a las 5, 6, 7, 8 de la mañana, en esa hora. O si no, en la noche. Eso veo para México, entonces. Esto era para el sur de México. Veo un sismo de 5.1 y el otro sismo que sí va a ser algo más fuerte que veo en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Eso viene en las 2 próximas semanas. Bien, ahora voy a continuar con América Central. Vamos a ver qué viene para las 2 próximas semanas para América Central. Mientras tanto, te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Y también dale clic a la campana para que próximamente y automáticamente te aparezcan los nuevos videos de predicciones que voy a subir al canal. Subo videos de horóscopo, subo también videos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales cada 2 semanas. Y próximamente historias paranormales cada mes. Bien, se me cayó una carta, vamos a dejarlo ahí. Y es una carta como que me indica deslizamientos de tierra en montañas, hay que tener mucho cuidado en América Central. Esto es. De repente es por sismos, producto de sismos. Veamos qué me dicen mis cartas. La vez pasada hubo un fuerte sismo en la zona del Caribe, hasta Puerto Rico se sintió fuerte de magnitud 5.5. Dije, va a haber un sismo fuerte y me pareció extraño porque nunca, casi nunca hay sismos fuertes en Puerto Rico, en esa zona. Pero el mundo ha cambiado y se está haciendo notar últimamente. Y también hubo un sismo fuerte en Guatemala, Salvador, uno de esos 2 países en América Central. Veamos qué viene. ¡Wow! América Central. Con razón que veo que mucha gente de América Central está yendo a migrar a otros países. Incluso algunos vienen a América del Sur en busca de trabajo. Porque mira cómo está la economía. Un desastre en América Central. Sí. Veamos qué sale. Ya decía, esto me parecía extraño. Es que es lógico que haya deslizamientos de tierra porque va a haber un sismo fuerte. Veo un terremoto para América Central. Veo un terremoto para América Central. Como esta carta me indica. La carta es muy fuerte. Y sale al costado de deslizamientos de tierra. Sí. Guau. No, esto ya es terrible. Veo luto por un sismo fuerte en un terremoto en América Central. Porque veo deslizamientos de rocas en las montañas, en los cerros. ¿Qué más sale? A ver, vamos a ver. Incluso una posible alerta de tsunami. Veo el mar ahí, algo muy movido en América Central. Mucho cuidado porque mayormente, y siempre voy a recalcar, que los peores sismos, terremotos que son en la noche, o sea, ocurren en la noche y dejan fallecidos. Y yo veo que acá este sismo puede que sea en la noche o al atardecer, algo así veo acá, porque es que veo luto.
Veo un volcán que va a expulsar ceniza, va a incrementar su actividad en América Central. A volcano increase its activity. Probably Honduras, Guatemala, El Salvador o Costa Rica. Este volcán parece ser en Honduras, Guatemala, El Salvador o en Costa Rica también. En cualquiera de esos 4 países va a haber un volcán que va a incrementar su actividad. Y también de repente por eso va a haber un terremoto, porque veo acá, sale debajo de esta carta. Wow, mira, va a haber cambio de leyes en América Central, pero no le va a favorecer para nada a la población. Sí, mira, ya hay conversaciones o va a haber conversaciones en este mes de febrero. Mucho cuidado, no sé por qué me vino esto en estos momentos, porque como en Brasil y Argentina están haciendo como que una alianza, perdón, de cambio de moneda, veo que como que en América Central quisieran hacer lo mismo más adelante. Mucho ojo, mucho cuidado, siempre a estar alerta. Me dice que la economía en América Central no va a estar para nada bien, no va a pintar para nada bien en los próximos meses. Sí, me sale otro sismo fuerte, veo un probable ciclón entre la zona del Caribe y puede ser que incluso se sienta por la zona esta de Panamá y Costa Rica. Sí, veo remolinos así de vientos muy fuertes, como que un ciclón, algo así. A cyclone in América Central, en Central America. A cyclone in Central America. Y veo acá, sí, es que me distraje por ver esta carta. Lo vuelvo a repetir ya. Con esta carta veo, I see a probably cyclone in Central America. Mira, acá veo, si me distraje con la carta del rey de espadas, veo un corte, no sé, veo como que están pensando en quitar un presidente de América Central, o sea, la fuerza que lo votan. Sí, mucho ojo. No sé si será en este mes de febrero, pero sí lo veo pronto que sale del poder. Sí, es un hombre, no es una mujer, no es la presidenta de Honduras, creo que es. No, veo un presidente, un hombre que sale del poder, lo quitan. Cuando pongo así mi cara de susto, es porque veo acá algo fuerte que viene. Mira, un desequilibrio económico para América Central y veo protestas, gente saliendo a las calles desesperada, con angustia, ya por cambio de leyes, se da cuenta de algo esa gente. Y va a ser noticia mundial porque me sale debajo de la carta del mundo. Pero eso también tiene que ver con algo mundial, ¿no? Porque en todo el mundo está así, incremento de precios, ya no alcanza ni para un alquiler de una casa, de un departamento. Sí, veo un volcán que primero va a expulsar cenizas y luego hace erupción. Hace erupción. Si no es que son 2 volcanes, uno que expulsa cenizas y el otro que ya entra en actividad. Sí. Mucho cuidado con la salud de un presidente en América Central, porque veo que vaya a estar mal de salud. Esa es la carta del 8 de copas. Sale mucha carta de luto, o sea, como que de un acontecimiento, como que la gente está muy angustiada, que veo mucha tristeza en América Central. Pero acá debajo me sale la carta del ángel. Va a haber un tiempo donde va a calmarse esto y sale la carta del ángel, pero sale que como que va a demorar esto en pasar. Sí, eso es lo que veo para América Central, está fuerte la energía, incluso más fuerte que lo que acabo de leer para América del Norte, creo yo. Lamentablemente es así, ahora creo que le toca a América Central, con la energía fuerte. Bien, ahora vamos con el país de Guatemala. Vamos a ver qué viene para Guatemala. Del 30 de enero al 12 de febrero del 2023. Vamos a canalizar la energía de Guatemala. Si por ahí sale algo respecto a político social, pues bueno, porque wow, sale la carta del 4 de espadas para comenzar la lectura. Veo como que alguien enfermo en Guatemala, algún político o algo así. Con la carta del 7 de bastos también estoy viendo como que algo de deslizamiento de tierra. Veo como que algo se hunde. O Guatemala se está hundiendo. Es esto. Porque veo que algo como que se hunde.
Sí, me quedo asombrado. Veo fuertes lluvias en Guatemala, heavy rains, y veo mucho cuidado con un volcán en Guatemala. Esa es la carta de The Lovers. Un volcán como que quiere hacer erupción. Veo muy violento ese volcán. Pulsa lava con mucha violencia. A probably volcán eruption en Guatemala. El mar lo siento algo agitado. Sí, ¿ves? Se va a desbordar el mar. Veo eso, o sea, un poco de inundación. Siento aquí en Guatemala. Ay. Veo un sismo y espero que el terremoto no sea acá, porque me sale la carta del diablo para Guatemala. Y me sale aquí al costado, estoy viendo la carta del 6, como que va a ser de magnitud 6 este terremoto, de un terremoto, pero de un terremoto, un sismo fuerte en Guatemala. Por eso que acá veo como que se hunde Guatemala y veo, me dice mi guía espiritual, posible alerta de tsunami para Guatemala, sí, porque el mar se va a desbordar un poco. Veo mucha agua. Veo heridos. Esta carta del 4 de espadas me marca heridos. Heridos. Ojalá que no haya muertes en ese sismo. Mira, sí, va a haber réplicas. Va a haber réplicas. Veo algunas casas que sí se caen. Se caen algunas casas en Guatemala. Magnitude over 6.0 earthquake en Guatemala. Se marca deslizamientos de tierra. Se ve un terremoto en Guatemala. No es un sismo pequeño de magnitud 4.9 o de magnitud 5.0, no, lo veo un poco más fuerte. Les digo también para que estén prevenidos. Veo pérdidas materiales. Al costado de la carta del diablo me sale la carta del 10 de oros, indica pérdidas materiales. Acá me sale la carta del presidente. En Guatemala algo va a pasar con el presidente. Alguna decisión que tome o que cuide su salud, porque me sale arriba la carta del ángel, de la templanza. O decisiones que vaya a estar tomando el presidente de Guatemala. Sí, mira, me marca un sismo muy fuerte para Guatemala en febrero. En febrero, más que todo en febrero. Sí, mira. Y con réplicas, con réplicas. Vientos fuertes, strong winds en Guatemala. A probably tsunami alert. Tidal waves en Guatemala. Sí, el océano, el mar tiene mucho acá que ver también. Y mira, hay un volcán también. Sí, un volcán ahí en Guatemala. Wow, las cartas empiezan a caer. Pero este terremoto se va a sentir, parece que más lo veo en tierra, porque veo deslizamiento de tierra, más que en el mar. Sí, réplicas. Sí, se desborda un poco el mar, mucho cuidado en Guatemala. Y ese es el sismo, creo que se siente en el sur de México, pero en México sí se va a sentir algo leve, 5.1. Pero aquí en Guatemala va a ser muy fuerte. Eso es lo que veo, lo que viene para Guatemala. A probably volcano eruption, a probably tsunami alert, an earthquake magnitude 6, and landslides, deslizamientos de tierra. Veamos qué viene para El Salvador, del 30 de enero al 12 de febrero. Wow, la población ya no puede más con la economía. No hay trabajo. Sale la carta del trabajo duro, del 8 de oros. Una economía ajustada. Que viene en cuanto a sismos, desastres naturales, del 30 de enero al 12 de febrero para El Salvador. Veo desesperanza en Guatemala. Wow, esta carta se me hace conocida.
Mucho cuidado con el presidente, porque veo acá como que van a intentar quitarlo del poder. Si no es en este mes, durante el año. Sí, Nayib Bukele, creo que apellida. Bueno, veo que al presidente van a intentar sacarlo, la gente ya no lo quiere, al parecer. Veo como una pequeña mejoría de la economía en El Salvador. O es que van a intentar cambiar la moneda en América Central y van a comenzar por El Salvador, que me sale la carta de la moneda del as de pentáculos. Como que algo comienza acá. Sí, veo a la gente como que incluso compartiendo, o sea, haciendo como que trueque para poder subsistir, ¿no? Estas dos cartas juntas no me gusta, veo como que protestas, protestas para El Salvador, gente que sale a las calles, se enfrenta a la policía o alguna autoridad. Wow, incrementa la delincuencia en El Salvador, dicen que ha parado, pero acá me sale carta de delincuencia o es el presidente de El Salvador quien está delinquiendo. Pero acá veo que la gente no lo quiere. Veo como que la gente ya se cansó de vivir de bonos o esto de aquí que me indica. Veo un sismo fuerte para El Salvador. Creo que es el terremoto de Guatemala, tiene la misma energía. Como que el terremoto de Guatemala, o puede ser que el epicentro sea en El Salvador o en Guatemala o en el borde, porque veo acá un terremoto en cualquiera de esos dos países. Este presidente va a cambiar la moneda más adelante, ¿ah? Me salen muchas cartas de moneda para El Salvador. Algo quiere hacer este presidente. Pero acá la gente intenta votarlo. Intenta echarlo del poder, pero acá algo que no se va a poder dar, porque yo lo veo algo fuerte al presidente. A la carta del diablo. Le sale la carta del diablo al presidente de El Salvador. Y eso no es para nada bueno. Están al costado. Para El Salvador solo estoy viendo ese sismo fuerte. No veo algo más. A ver, vamos a ver qué me dice mi oráculo. Me preocupa más su economía. Veo un posible cambio de moneda más adelante para El Salvador. ¿Qué viene para El Salvador en cuanto a sismos? Va este temblor que va a ser de magnitud 5.1 más. Magnitude over 5.1. Earthquake en El Salvador. Y veo sismos pequeños también para El Salvador. Sí, me parece que va a ser en el borde entre Guatemala y El Salvador, porque también siento que se va a sentir en El Salvador. Algo viene pronto. El mar va a estar algo movido. En El Salvador veo como que un volcán va a expulsar cenizas. Por eso también ocurren terremotos. Sismos fuertes. A volcano will spill ashes in El Salvador. Y lluvias también veo en El Salvador. Rains en El Salvador. Sí veo como que un sismo, pero más lo veo en Guatemala, pero que se siente aquí en El Salvador. Sí, eso es lo que veo que viene para El Salvador las 2 próximas semanas. Continuamos con el país de Costa Rica. Wow. Vamos a ver qué viene para Costa Rica en cuanto a sismos, desastres naturales del 30 de enero al 12 de febrero del 2023. Van saliendo 2 cartas para Costa Rica. Veo presencia de lluvias. Rains en Costa Rica. ¿Qué más bien? Vamos a ver si viene algún sismo, algún terremoto. La economía de cabeza en Costa Rica. Sale el 4 de oros inverso, hay que ahorrar.
Es un llamado para las personas de Costa Rica a que ahorren. Veamos qué más viene. Veo un sismo en Costa Rica. Un sismo de pequeña magnitud, de una magnitud moderada. Veo vientos fuertes en Costa Rica. Veo lluvias, vientos fuertes. Strong winds en Costa Rica. Me sale la carta del 8 de espadas. El 8 de copas. Veo aquí, siento como que energía de luto. Algo pasa en Costa Rica porque me sale esta carta y la carta de la muerte. Arriba. Cuidado con deslizamientos de tierra en Costa Rica. El mar lo veo algo agitado también en Costa Rica. El suelo de Costa Rica se está hundiendo. Hay un país también que dije, creo que Guatemala. Sí, me salía esta misma carta. El suelo de Costa Rica también se está hundiendo. Veo un sismo de moderada intensidad. Y veo acá vientos fuertes para Costa Rica. Vientos huracanados. Vamos a ver si viene un sismo y de cuánto. Sí, viene un sismo para Costa Rica de magnitud 5.3. Magnitude over 5.3 earthquake in Costa Rica. Sí. Y sismos pequeños también veo en Costa Rica. Es que hay un volcán en Costa Rica, como que, ¿ves? Energía de un volcán que quiere expulsar cenizas, quiere entrar en actividad. Por ese motivo es que hay sismos aquí. Volcano will spill ashes en Costa Rica. Sí, eso veo para Costa Rica. Y agua como que de la lluvia. El mar va a estar algo agitado también. Sí, en Costa Rica. Y ese sismo de 5.3 también. Eso es lo que veo para Costa Rica. Bien, continuamos con el país de Panamá. Vamos a ver qué viene para Panamá en las próximas 2 semanas. Que viene para Panamá del 30 de enero al 12 de febrero del 2023. Hasta el momento veo varios sismos, sí, algunos con epicentro en el mar y otros con epicentro en tierra. Veo deslizamientos de tierra también, se caen algunas edificaciones. ¿Qué viene para Panamá? Primera carta que me sale, la del 2 de espadas. Siento la energía aquí del mar. Mira, si es que hay un volcán muy cerca a Panamá o algo así que quiere hacer erupción. Creo que es el volcán de Costa Rica. El suelo de Panamá se está hundiendo también. Sí. El suelo de Panamá se hunde. Esa es la carta de las inundaciones para Panamá. Veo inundaciones y esto puede ser por desborde del mar, como también por lluvias. O el cauce de los ríos también. Pero vamos a ver qué cartas más salen. Mucho cuidado con la salud del presidente de Panamá, porque presiento que vaya a enfermar con esta carta del 10 de espadas. Y probablemente, si enferma, entraría una mujer a reemplazar al presidente de Panamá. Si enferma o si se da un descanso. Si toma un descanso. Aquí veo también Panamá como que va a recibir el golpe de vientos huracanados. Veo como que un probable ciclón. Para Panamá es raro. Raro esta energía que veo acá con la carta del juicio, de judgment. Wow, la economía de Panamá. Panamá se estanca económicamente. Los próximos meses veo gente recibiendo ayuda del gobierno, bonos o algo así. Gente desesperanzada, trabajando duro para salir adelante. En los próximos meses, 7 u 8 meses. Gente muy angustiada, se siente traicionada esta gente.
Sí, veo incluso protestas próximamente, disturbios en las calles de Panamá. Sí, si no es en este mes, en marzo, o durante todo este tiempo, entre 7 u 8 meses, porque me sale cartas de que la economía va a quedarse estancada en Panamá. Y acá veo como que el presidente está algo mal de salud, o va a estar mal de salud, incluso un futuro reemplazo. Vamos a ver qué me dice el oráculo en cuanto a sismos, desastres naturales, porque solamente estoy viendo aquí un probable ciclón, veo vientos huracanados, a probably cyclone in Panama, and floods, an overflow of rivers in Panama. Vamos a ver si va a haber algún sismo para Panamá. Veo aquí como sismos pequeños, por ahí un sismo de magnitud 4 punto y algo, pero nada alarmante. Lo que sí está alarmante aquí, veo ese ciclón que se aproxima a Panamá, o son estragos de un ciclón, porque se va a sentir como que vientos huracanados en Panamá, para la parte que da al frente del Caribe. Sí, esa zona lo siento más. Y también estoy viendo acá que su economía, en cuanto a lo político y social, va a estar bravo en Panamá. Así que mucho ahorro, hay que tomar precauciones para mientras esto dura, porque veo que va a ser por 7, 8 meses que va a estar la economía algo estancada en Panamá. Eso es lo que viene para Panamá en las 2 primeras semanas de febrero. Bien, continuamos con Puerto Rico. Sí, nuevamente quiero leer porque acá siento como que la energía un poco fuerte, wow. Me sale la carta del 4 de espadas. Hubo un país de América Central que me salió la primera carta, la del 4 de espadas, que veo como que heridos, pero quiero saber por qué es. Vamos a esclarecer. Inundaciones. Cuidado con el mar en Puerto Rico, veo inundaciones. Inundaciones, desborde de mar, a eso me refiero con inundaciones. Sí. ¿Qué más viene para Puerto Rico en cuanto a desastres naturales, sismos o algún terremoto del 30 de enero al 12 de febrero del 2023? La carta de la casa de cabeza para Puerto Rico. Para decir verdad, en Puerto Rico no estoy tan bien informada en cuanto a su situación política, pero me sale la carta del emperador de cabeza. Hay problemas en cuanto, o sea, que tiene que ver con el presidente aquí. Problemas en el gobierno. Wow, veo un sismo en Puerto Rico. Wow, Puerto Rico se está partiendo, o muy cerca de Puerto Rico se está partiendo, porque mira, me sale la carta de la ruptura. Algo pasa con el suelo de Puerto Rico, o sí, porque acá me sale también la carta del colgado. De un sismo para Puerto Rico, nuevamente, o sea, ha temblado la vez pasada y ahora nuevamente va a temblar. En el mar nuevamente, va a haber mucho oleaje, acá sí veo las olas fuertes, veo oleaje en Puerto Rico, movimiento de mar, porque va a haber un sismo también con epicentro en el mar, un sismo de magnitud como que de 5.4 más o menos. Sí, esa es la magnitud que veo. Magnitude over 5.4 earthquake in Puerto Rico. Me he trabado ahorita un poco porque he visto acá, sí, tienen problemas en cuanto a lo político en Puerto Rico. Me sale la carta de la justicia inverso. Cambio de leyes que no favorece para nada a la población. Algo se corta, va a llegar algo porque ya he estado en conversaciones. Algo termina, acá me dice algo termina, pero comienza algo que va a poner en desequilibrio al país de Puerto Rico. La carta del
de que están haciendo malabares con la economía en Puerto Rico. Veo presencia de lluvias, rains. Y entonces no es acá. Estoy leyendo Puerto Rico, pero por acá no va a pasar ningún ciclón. Entonces es más arriba, en otro país. Pero sí veo en un país de América Central que inicia como que un ciclón, algo. Mucho cuidado. De repente es Cuba o algún país de América Central, del Caribe, pero no lo veo mucho acá en Puerto Rico porque no me sale mucha energía de ciclón, más que del mar que va a estar movido y veo un sismo. Vamos a ver qué me dice mi oráculo en cuanto a sismos para Puerto Rico. Veo uno de 5.4. Viene un sismo para Puerto Rico de magnitud 5. Wow, veo que gente va a salir a las calles, ¿sabes? Porque no va a estar de acuerdo. Veo armas en las calles de Puerto Rico. Van a pedir como que la destitución de alguien, creo que es del presidente o de alguna autoridad política de Puerto Rico. Van a pedir, porque la gente aquí sí está despierta en este país. Veamos qué dice en cuanto a sismos. Veo varios sismos en Puerto Rico. Ahí está como esta carta. El mar está haciendo malabares ahí para... Sí, mira, energía de agua. Veo algo está pasando ahí cerca del mar de Puerto Rico. Aparte que veo oleajes. Siento como que si algo se está rompiendo ahí cerca a Puerto Rico, se está partiendo el suelo, algo así. Sale energía de volcán. No voy a hacer que quiere salir un volcán nuevo cerca a Puerto Rico, porque me sale energía de volcán. Y justo me dan ganas como de estornudar. Esto para mí es una afirmación, porque esto más sucede en Oceanía, en esos países de Asia, que aparecen volcanes debajo del agua, ¿no? Y como este mundo no nos termina de sorprender, siempre está sorprendiéndonos, que diga. Veo acá como que la energía de un volcán. Más adelante de repente vamos a tener noticias de un volcán nuevo cerca de Puerto Rico o algo así. Si veo un sismo de magnitud 5.4 o mayor esa magnitud en Puerto Rico. Sí, ¿ves? Siento la energía. Mira, sí, veo vientos fuertes para Puerto Rico. Sí, siento una energía de un probable ciclón para Puerto Rico. Para Puerto Rico, que ya para América Central. Pero por ahí también va a pasar por Puerto Rico. Sí, ves, hay una energía de un volcán acá. Al parecer un volcán submarino. Un volcán nuevo, un nuevo descubrimiento acá próximamente. Sí, eso es lo que veo que viene para Puerto Rico. A new volcano. So soon. A new volcano under the sea. Near to Puerto Rico. Sí, ves, en el océano hay algo ahí debajo del mar, cerca a Puerto Rico, que va a pasar. Seguro tendremos noticias próximamente. De repente no en febrero, sino próximamente. Wow. Eso es lo que viene para Puerto Rico. Continuamos ahora con América del Sur. Veamos qué viene para América del Sur del 30 de enero al 12 de febrero del 2023. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal. Si es que aún no estás suscrito, es totalmente gratis la suscripción. Dale click a la campana para activar las notificaciones y para que te puedan llegar los videos de las predicciones que suba próximamente. No te pierdas las nuevas predicciones. Vienen predicciones para España, Paraguay, México, Argentina. Voy a estar leyendo las próximas semanas, los próximos días. También puedes ver mi horóscopo, predicciones de desastres naturales y sismos, predicciones mundiales. Y también muy pronto la sección de historias paranormales, consultándole a mis cartas sobre acontecimientos pasados y ahora recientes. Veamos qué viene para América del Sur. Lamentablemente se ha cumplido lo de las protestas, ahora último que quieren hacer protestas en Argentina porque no están de acuerdo de que el señor Nicolás Maduro visite Venezuela. No sé cómo lo irán a tomar lo del cambio de la moneda también para Argentina y en Brasil también, que va a haber como que una alianza. Cuando yo leí esa noticia vi como que, ¿qué está pasando aquí? Veamos que viene, wow, armas. La gente de América del Sur, veo
atención porque con esta carta es demasiado claro. Con la carta del Caballero de Espadas, veo mucha violencia y protestas en América del Sur. Países como Argentina, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil también, poco a poco van a salir a las calles a hacer protestas que se van a tornar violentas con el tiempo. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con estos pactos, estas alianzas que están haciendo presidentes, ¿no? Como, mira, acá puedo ver a Lula y al presidente Fernández de Argentina, ¿no? Wow. Que están siendo manipulados por alguien más. Hay alguien más detrás aquí. Mira la carta del 7 de espadas, se presenta el fondo de la lectura. Veo como que cae la moneda o cae varias monedas aquí en América del Sur, como para que se levante una nueva moneda. Está bien raro esta lectura. Sí, demasiado extraño. Veo, va a continuar, ¿eh? Porque ahorita vamos a saber por qué, pero sigo viendo el mar movido. Sigo viendo el mar movido, el mar agitado, veo desborde del mar. Algo está pasando acá. Aparte de lo del eje de la Tierra, veo que algo más hace que el mar se movilice. Mira las cartas, me sale la rueda de la fortuna, que se refiere a vientos huracanados. Veo un sismo fuerte también en América del Sur. Wow, hay un volcán aquí que va a hacer erupción en América del Sur. Me dicen Cotopaxi, Ecuador, mis guías espirituales. Es el que próximamente va a hacer erupción. Cotopaxi, Ecuador. Creo que está en el norte de Ecuador, algo así. Sí, veo muchas protestas, la gente no está de acuerdo con las cosas que están pasando en varios países de Latinoamérica, de América del Sur. La carta del hierofante inverso, opiniones divididas, wow, desequilibrio económico y el mar también. Veo acá el mar como que, sí, sigo viendo sismos con epicentro en el mar. También en tierra algunos. Pero más el mar, siento la energía del mar. Como que gente despertando por la noche también. Y siento la energía de gente angustiada porque todo está caro. Todo está demasiado caro. Mira, América del Sur, varios países de América del Sur están sumergidos en deudas. Puedo mencionar aquí Argentina, Brasil, Perú, Chile, Venezuela desde hace tiempo y Colombia también próximamente va a estar así. Sino que hay un silencio sepulcral aquí. Hay un silencio que no se dice, no se informa acá de cómo está la situación real. Gente que no quiere ver incluso. Siento mucho la energía de mar con esa carta. Veo un sismo fuerte para... Puede ser Ecuador, Perú, Chile. Me dicen más mis guías espirituales. Sí, me sale un sismo y acá otro sismo. Veo como que dos sismos fuertes. La gente despertándose por la madrugada. Puede ser que sea por la noche. Que sí, preocupante. Veo marchas. Ya no me sale carta de luto, pero o sea, las marchas van a continuar en estas 2 semanas de febrero. Ay, se caen. 7 países, mira. 7 países que van a estar así. O sea, son Ecuador no tanto aún. Pero veo Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela y el último sería Ecuador. Todos esos países están en un proceso de, diríamos que los tienen retenidos en contra de su voluntad a mucha población, ¿no? Bueno, lo que están haciendo con América del Sur. Yo podría llamarle el nuevo saqueo, pero del siglo XXI, ¿no? El saqueo del siglo XXI. Eso es lo que viene para América del Sur en las próximas 2 semanas. Fuerte la energía. Ah, y ojo, veo acá incendios también en América del Sur, incendios fuertes. Siento la energía de incendios. I see 2 strong quakes in South America, strong winds, floods, tidal waves. Landslides. Veo también deslizamiento de tierra. Mucho cuidado en zonas de montañas porque van a empezar a caer rocas debido también a los movimientos sísmicos. No es que la tierra está tan extraña que justo estoy viendo la carta del 2 de bastos. Indica acá, si ven aquí hay un planeta
el eje de la Tierra ha cambiado y para mal. Sí, eso es lo que veo para América del Sur en las próximas 2 semanas. Continuamos con el país de Venezuela. Veamos qué viene para Venezuela. Sale una carta. Cuanto a sismos, desastres naturales y también, wow, qué información me está dando esas cartas. Del 30 al 12 de febrero, perdón, del 30 de enero al 12 de febrero, veamos qué viene en cuanto a sismos, desastres naturales. Y si quiere salir en cuanto a lo político y social, también es bienvenido. Wow, el mar de Venezuela va a estar un poquito movido. Va a haber un poco de oleaje. Sale acá la carta del paje de copas. Movimiento en el mar. Mira, acá me sale la carta del paje de bastos y la del rey de bastos. Ay, acá me indica una clara manipulación en lo político. ¿Quién está detrás de la caída económica de varios países de América del Sur? Puede ser el presidente actual de Venezuela. Tiene mucho que ver, me indica con esa carta. Veo disturbios en varias zonas de América del Sur. Wow, veo un sismo en Venezuela, un sismo pequeño creo que es. A ver, vamos a ver qué más viene. Wow, sí veo un sismo en Venezuela, la carta del demonio. Es que este presidente, es que es muy claro, el presidente de Venezuela es el mismo Satán. La caída económica a Venezuela, yo no le veo recuperación económica aún, ¿no? Sigue saliendo cartas como que de una economía fatal. Veo algo de disturbios en Venezuela también. Sí, este presidente está manejando esos 7 países de América del Sur que mencioné cuando estaba haciendo la lectura de América del Sur. Sí. Es que más claro no puede ser estas cartas. Mira, el 4 de oros, la persona que se apodera de todo. Y la carta del 7 de espadas, ¿qué es? Pues este presidente se está apoderando, no solo ya se apoderó de su país, sino que también se está apoderando de la riqueza de otros países. Encima de ratero, de delincuente, es un mentiroso, un usurpador, o sea, quiere robar, apropiarse de todo. No quiere dejar para nadie más el dinero. Veo con alguien más como que aquí, con otra persona más como que lo dirige. Me sale acá un corte, algo va a pasar aquí. Me sale el rey de espadas. Pero esta persona está mal del juicio, en serio. Sigo acá presintiendo, para más adelante, alguien joven en Venezuela. Puede ser que entre un nuevo Guaidó, algo así, más adelante en este año de repente en Venezuela. Hay algo, acá veo gente joven como que intentando hacer algo, pero no sé qué tanto vaya a cambiar esto, ¿eh? Bien, veamos qué viene en cuanto a sismos para Venezuela. Vamos a ver si viene algún sismo para Venezuela del 30 al 12 de febrero. Esta gente de poder está armada totalmente, ¿eh? O sea, ese dinero, con ese dinero compra armas. Me salen puros caballeros, como que toma el dinero para comprar armas. Algo así veo. Me quedo más sorprendida con la situación política social que con lo que va a haber de sismos. Al menos aquí en América del Sur, como pintan las cosas. Veo lluvias en Venezuela. Movimientos sísmicos pequeños. Sí, veo más sismos pequeños. Y veo un sismo, pero como que de magnitud 4.9, así en Venezuela. Magnitud over 4.9, earthquake in Venezuela. Acá como que la energía del mar. Acá me sale como que la misma energía de Puerto Rico. Hay un volcán submarino que van a nacer por ahí entre Puerto Rico, Venezuela, ahí en el mar. Sí, porque siento mucho la energía acá también en la lectura de Venezuela sale. Es como lo que sucede en Oceanía, en Asia, que aparecen volcanes de la nada. Pues como el mundo está cambiando, acá va a aparecer un volcán próximamente. Si es que ya no habrá aparecido y por ahí, ¿de dónde está saliendo cenizas o fuego, ya lava? Va a dejar sorprendidos próximamente. Ves mucha energía de agua. Eso es lo que veo para Venezuela.
Vamos ahora con el país de Ecuador. Me preocupa acá un volcán en Ecuador, el Cotopaxi. Veamos qué viene para Ecuador en cuanto a sismos, desastres naturales. Si sale por ahí algo respecto a lo político y social, bienvenido sea. Vamos a ver qué viene en cuanto al sismos. Veo un mar agitado en Ecuador. Un mar agitado. La vez pasada han visto un remolino, ¿no? En el mar. Creyeron que se iba a salir el mar. Se hizo viral, creo, esa fotografía porque era algo nunca antes visto. Que a veces cuando salen así cosas raras en el mar es porque se están formando volcanes también. Sí, como en Oceanía, en Asia pasa eso. Veamos qué viene para Ecuador. Si el mar va a haber oleaje, todavía va a continuar en Ecuador. Sí, veo mucha energía de mar. Me sale otra carta, la carta del 2 de oros. Acá, si ven aquí, hay dos barcos ahí como que a la deriva. Cuidado con las embarcaciones, no se vaya a voltear alguna. Veo un sismo fuerte en Ecuador. ¿Eh? Sí, mucho cuidado. Un sismo fuerte. Probablemente sea con epicentro en el mar o muy cerca al mar. O la economía de Ecuador y el presidente no puede hacer nada al respecto. Va cayendo a pedazos poco a poco. Hay secretos aquí sobre la economía. Sí, ve mucho cuidado con las personas que tengan embarcaciones o se dediquen a la pesca, porque veo acá como que personas heridas. Sí, mucho cuidado. El Cotopaxi, este volcán va a continuar incrementando su actividad. Cotopaxi increase its activity. De una emergencia para Ecuador. Ciclón no creo, ahí no hay ciclones. Pues puede ser, como le sale mucha energía de mar, una alerta de tsunami. Una alerta de tsunami para Ecuador. Probablemente. Hay algo aquí extraño. Veo lluvias. ¿Ves? Veo mucha energía de agua en Ecuador. ¿Qué va a pasar acá con el agua? Veo la energía de un sismo fuerte, como que de magnitud 5.6. Sí, un sismo fuerte. Ojalá que no sea terremoto, porque sí veo mucha energía de mar. Magnitude over 5.6 earthquake in Ecuador. Desde hace tiempo que no hay temblor fuerte en Ecuador. Pero veo así mucho la energía de mar. Veamos qué más viene con el oráculo. Cuando este sismo, sí veo como que una alerta de tsunami, ¿eh? algo fuerte. Carta de juicio no sale así porque sí. Vientos huracanados también. Vientos muy fuertes, strong winds and rains. Veo mucha agua. Como que el agua va a llegar a zonas aledañas, a donde hay edificios, algo así. Wow, mucho cuidado para la gente que vive en la costa, bien cerca al mar, como que decir frente al mar. Sí, algo va a pasar. Sí, ve mucha energía marina. Va a haber sismos por este volcán, sismos de moderada intensidad. Veo como que vientos fuertes. Hay algo extraño que va a pasar aquí en Ecuador. Sí veo un sismo fuerte para Ecuador. De magnitud 5.6 a más. Sí, va a ser algo fuerte. Y si es de menos magnitud, pues mejor, porque así no hay heridos, no hay sustos también. Sí, pero eso lo digo para que prevengan, porque en sí veo un sismo acá en Ecuador. Es lo que veo para Ecuador. Tidal waves, a probably tsunami alert, strong winds, rains, and a strong quake, a probably earthquake in Ecuador. Bien, continúo con el país de Perú. Vamos a ver qué viene con respecto a sismos, desastres naturales para Perú. Y a ver si sale algo respecto a lo político, social. Me dieron dos cartas. Veo como que mucha gente quiere emigrar de Perú. Lo primero que veo acá con las cartas. Quiere irse de Perú. Sí, veo gente que coge sus maletas y se va a destino a otros países. Sigo viendo protestas, armas, destrucción, incluso fuego. Sí,
Mira, acá me sale más de que los jóvenes van a comenzar a migrar a otros países, los jóvenes de Perú. Gente joven veo. O sea, los menores de 40 años migran a otros países por la situación como está. Y le espera a Perú, como bien lo dije en mi video de Dina Boluarte y los 10 meses de terror para Perú. Literalmente es así. 10 meses le espera a Perú. Veo incendios también provocados. Es lo que veo acá. Incendios provocados. Como el que hubo hace poco en el Centro Histórico de Lima. Veo sismos también en Perú. 2 sismos de mediana intensidad. Veo lluvias, agua, energía de agua. Me salen cartas parecidas a las de Ecuador. Uy, la economía de Perú. Gente que está perdiendo la fe. Por eso es que veo que varias personas van a migrar, van a comenzar a migrar. Personas jóvenes. Sigo viendo heridos por protestas. Heridos, sí. Heridos y me sale la carta de la muerte al revés. Pero creo que se refiere más a que va a continuar esto de las protestas. Vamos a ver qué cartas más sale. Wow, tiene para rato. Me sale carta de inundaciones. Cuidado que en estos meses, como creo que hay temporada de lluvia en la zona de montaña, puede que el caudal de los ríos crezca. Cuidado con los desbordes de ríos más adelante. Overflow of rivers, rains in Perú. No, es que esto de las muertes va a continuar. Lamentablemente, mira, esa es la carta del luto. Continúa todo. Es que es una masacre. Es una masacre lo que veo acá. La economía de Perú. Total desequilibrio. Acá la presidenta ha hecho un pacto acá. Diría que con el diablo. Hay un pacto acá de la presidenta con un hombre. Sale acá. Veo huelgas, protestas, fuertes protestas en las carreteras. Veo como que incendios en las carreteras. Sí, mucho cuidado a las personas que transitan por ahí. Veo desabastecimiento también de productos, porque por lo mismo que bloquean las carreteras, no va a permitir que pase los productos, los alimentos, las frutas, todo lo que traen, ¿no? Sí, veo, wow, esto es inacabable. Tiene para un largo tiempo todavía. Por eso es que me sale la carta de que mucha gente va a migrar de Perú. Muchos están demasiado ajustados con la economía. Si veo un terremoto, no veo un terremoto, veo sismos, le dije 2 sismos, veo para Perú. Y el mar muy movido en Perú, como que oleajes, como que va a continuar, pero ya no es por lo del incremento del mar, o sea, seguido a esto va a haber como que sismos, y al haber sismos hace que el mar se desborde. Veamos en el norte del Perú si va a haber algún sismo fuerte, de magnitud 5, del 30 de enero al 12 de febrero del 2023. Un calor infernal, me dice esta carta, porque en el norte no hay un volcán, creo que esté activo, pero sí un calor infernal que va a superar los 35 grados y puede que llegue hasta los 40 grados en el norte de Perú. Sí. Veo varios sismos pequeños, pero vamos a ver si viene algún sismo de moderada intensidad. Sí, veo un sismo de magnitud 5.3, magnitud over 5.3 earthquake in northern Perú. Sumado a esto, oleajes, veo, I see tidal waves. I see water. Overflow of rivers. Veo como que algunos ríos va a comenzar a aumentar su caudal. Sí, es que el eje del planeta Tierra, si sumado a ese sismo de 5.3, veo más sismos. Va a estar temblando el norte de Perú. Sí. Eso es lo que veo solo para el norte del Perú. A continuación voy a leer para el centro de Perú y el sur de Perú. A ver si va a haber sismos también ahí, en esos lugares. Vamos con el centro de Perú, a ver si viene algún sismo fuerte. Siento que va a haber 2 sismos fuertes en Perú. Uno en el norte
Y el otro quiero ver si es para el centro o para el sur de Perú. Que si veo mucha agua, mira, oleaje, va a continuar, pero ya no solo por el incremento del mar, esto que está sucediendo con el eje de la Tierra, sino por una cuestión de que va a haber un sismo fuerte y va como que generar oleajes. O sea, dos cosas juntas. Una energía de un volcán, pero es del sur. Desde hace tiempo está ahí la energía. Veo vientos fuertes en Perú, en el centro de Perú. Strong winds in Central Perú. Cerca al mar, o sea, en Lima, me supongo que va a ser esto. Pero no veo un sismo en el centro de Perú. Solo esto de los oleajes y vientos huracanados que estoy viendo. O sea, el otro sismo fuerte de moderada intensidad va a ser para el sur de Perú. A ver, vamos a ver qué viene para el sur de Perú en cuanto a sismos, desastres naturales. Sigo viendo acá en las cartas, es que estoy viendo estas cartas. Mucho cuidado de Perú con accidentes de tránsito, porque me sigue saliendo esta carta, lo veo mucho, la carta del carro, inverso. Sí. Accidentes de tráfico, vamos a estar escuchando mucho en carreteras, en autopistas, en Perú. Heridos y luto también. Mucho cuidado con lo que toman, con las bebidas alcohólicas también me salió acá. No solo el exceso de velocidad, sino que con descuidos. Suena como que una ambulancia o algo así. Para el sur de Perú, ¿qué viene? Veo también lo mismo, vientos fuertes, sin algún sismo. Sí, viene un sismo, que sigue siendo la energía de ese volcán, que no, nada, no, está con mucho silencio, mucho silencio. Y por estas semanas que vienen vamos a ver un poco de que expulsar cenizas, ¿no? A volcano will expel ashes in southern Perú. Veo un sismo de magnitud 5.3 en el sur de Perú, en Ica o Arequipa, me dicen mis guías espirituales. Veo oleaje también. Magnitude over 5.3 earthquake in southern Perú. Tidal waves. Sí, eso es lo que veo para Perú. De repente también en Tacna se siente como que un sismo, como que en el límite con Chile. De repente, pero más lo veo en Ica o Arequipa, este sismo, algo fuerte. Eso es lo que veo para el sur de Perú. Continuamos con el país de Chile. Vamos a ver qué viene para Chile del 30 de enero al 12 de febrero del 2023 en cuanto a desastres naturales, sismos, que es lo que viene para Chile. En general primero. Wow, me sale la carta del 6 de espadas. Veo como que gente yéndose de Chile y gente yendo a Chile también. Sí. El mar lo siento algo movido, oleajes, puede que haya oleajes en Chile. ¿Qué viene para Chile? Sí. Mucho cuidado con el mar en Chile. Va a haber olas gigantes de mediana intensidad. Wow. Veo acá un sismo fuerte para Chile. La primera carta que me sale, la carta del movimiento, ¿no? Sí, no solo eso, veo como que el agua, algo como que me viene a la mente una alerta de tsunami, una posible alerta de tsunami para Chile. Veo acá también cosas con respecto a la política en Chile, cambios en leyes, algo así. Wow, veo vientos fuertes en Chile también, strong winds en Chile. Sí, veo bastante movimiento y también en el agua. El mar puede que se salga un poco, me indica esta carta. Sí, veo una emergencia para Chile. Veo el mar algo movido,
bastante movimiento en el mar, un posible terremoto para Chile de magnitud 6, un posible terremoto de magnitud 6. Me indica mi guía espiritual en la parte centro-norte, o sea, en el centro de Chile, pero hacia arriba, que es donde va a temblar fuerte. Si no alcanza la magnitud de terremoto, que esperemos que no, va a ser un sismo fuerte para Chile. Y hay un volcán también que quiere hacer erupción. Sí, veo este volcán como que expulsando cenizas y por ahí un poco de lava. A volcano will spell ashes. Wow. La última carta que me sale, sí, me sale energía de protestas para Chile. Gente saliendo a las calles en Chile. Sí, esto no tiene nada que ver con sismos, pero aquí me indica esta carta como que, más es esta carta, pero sí veo gente saliendo a las calles en Chile protestando por algo. Y acá arriba en esta carta, cuidado que veo heridos por protestas en Chile. Puede ser a lo largo del mes de febrero. Veo heridos en Chile por protestas. Esa es la carta de la justicia también, cambios de leyes. Hay algo que a la gente no le va a gustar en Chile y sale a la calle a protestar. Y veo sí un movimiento bien fuerte en Chile y una posible alerta de tsunami. Esta carta, vientos muy fuertes. A probably tsunami alert en Chile. Vamos a ver qué viene primero para el norte de Chile. Si viene un sismo fuerte para Chile. Veo mucha agua, me preocupa estos bloques de hielo, pero más abajo de Chile. O sea, quiere decir que en la Antártida, como que estos bloques de hielo se están desprendiendo y eso va a hacer que el nivel del mar aumente. Por eso es que como Chile está cerca a la Antártida, mira, veo que incrementa el mar en Chile, me sale mucha energía de agua para Chile. Por eso es que veo como una alerta de tsunami acá, pero también es por el movimiento sísmico que va a haber algo fuerte. Vamos a ver, así que viene para el norte de Chile en cuanto a sismos. Lo que viene, wow, mira, sí, veo energía de agua, va a haber una alerta de tsunami probablemente. Sí, mira, todo es con energía del mar. Energía del mar. Veo lluvias también en Chile, rains en Chile y northern Chile. Sí, veo un sismo muy fuerte que puede alcanzar o superar esta magnitud 6. Así que mucho cuidado. Esto es en el centro norte de Chile para las 2 próximas semanas. Magnitude over 6 earthquake in northern Chile and central Chile. Se está desprendiendo en la Antártida y arriba en la zona que está arriba de Canadá. Se está desprendiendo los bloques de hielo. Sí. Veo mucha esa energía aquí. Y mucho cuidado con ese sismo bien fuerte que va a haber en Chile. Centro-norte, o sea, a partir de Santiago hacia arriba. Veré Santiago, Copiapó, La Serena, Antofagasta, Calama, Iquique, porque lo siento más en esta zona. Wow. Veamos qué viene para el centro de Chile. Que sí, así como en el norte de Chile siento como que va a haber un sismo muy fuerte. Claro, es el mismo sismo, pero puede ser en la parte norte y en la parte centro de Chile. Sismo fuerte. Cuidado que en Chile, acá estoy viendo esta carta, que le sale las mismas cartas que a Perú. Puede ser que estas protestas que se den en el mes de febrero o en marzo en Chile sean manipuladas. Es como parte de un plan, algo así. Que estoy viendo con las cartas. Centro de Chile, sismos. Veo mucha agua en Chile. El mar de Chile va a incrementar más. Mucha energía de mar. ¿Por qué? Ya les dije, porque se va a desprender más bloques de hielo de la Antártida y eso va a incrementar el nivel del mar. De Chile hasta parte de Perú. Lluvias para el centro de Chile.
Hay un volcán como que quiere hacer erupción. Mira, yo veo más el norte de Chile que va a sufrir un sismo fuerte. Un sismo fuerte me refiero a mayor a 5.5, casi de magnitud 6. Pero el centro de Chile como que también lo va a sentir. Sí. Por la energía de un volcán y es por el movimiento del mar también. Tiene mucho que ver, es que el eje de la Tierra lo ha cambiado todo, ahora último. No sé por qué veo estas cartas y mucho cuidado porque más adelante, no estoy diciendo ahora, mira que me sale en línea, puede ser más adelante que el planeta Tierra nos sorprenda y que tengamos noticias de algún tornado en Chile o algo así parecido a esas noticias, porque veo como mucha energía de aire, pero así como lo que sucede en Estados Unidos. Y es totalmente sorprendente porque eso nunca se ha visto en América del Sur, creo yo. Bien, ahora vamos a ver qué viene para el sur de Chile. Para Chile en general veo oleaje. I see tidal waves en Chile. Veamos que viene para el sur de Chile. En cuanto a sismos, desastres naturales, wow. El suelo en el sur de Chile está así, va a haber temblores pequeños. Veo sismos pequeños en... Mira, y me sale... ¿Por qué esos sismos? Porque se están desprendiendo por ahí más abajo los bloques estos de hielo que les estoy diciendo. Sí, mira, es que mucha energía de vientos fuertes. Hay algo acá que va a tomar por sorpresa más adelante en Chile en cuanto al clima. Uy, el volcán. En cualquier momento hace erupción, ¿eh? Un volcán en el sur de Chile. Ya está preparado. Veo sismos pequeños nomás en el sur de Chile. Donde sí veo el peligro es a partir del centro norte. Más arriba de Santiago de Chile veo un posible terremoto. Así que en ese lugar sí hay que tener mucho cuidado. Porque veo ese sismo y el oleaje sí lo veo en todo Chile. Sí, todo Chile, los vientos fuertes igualmente. Y a probably volcano eruption en Chile, so soon. Continuamos con el continente europeo. Vamos a ver si viene algún sismo, terremoto, algún desastre natural para Europa. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal, dale click a la campana para recibir notificaciones de nuevos videos cada vez que suba alguno. Muy pronto predicciones para España, para Paraguay, México, Argentina. Así que suscríbete si aún no estás suscrito a mi canal. Veamos qué viene para Europa en cuanto a sismos, desastres naturales del 30 de enero al 12 de febrero. La energía del mar está en todo el mundo. Yo dije que va a ser el año de las inundaciones y con año de las inundaciones me refería a que el mar se iba a salir, los bloques de hielo iban a romperse, que iba a haber alerta de tsunami en varias zonas del mundo. Sí, también los ríos se van a desbordar, pero eso más adelante. Para Europa, ¿qué viene para Europa? Acá me sale la carta del presidente. Veo un corte. Sí, creo que desde la vez pasada veo esa energía. Un presidente en Europa, presidente hombre, abandona su cargo. Hay un corte acá, abandona su cargo o lo destituyen, algo pasa aquí. Sí, hay muchos secretos, o va a haber muchos secretos en torno a su renuncia, o lo que pase. Veo fuertes lluvias en Europa. Heavy rains in Europe, heavy rains in Italy, in southern Italy, el sur de Italia. Veo granizada también, mucho frío en Europa. Ya no van a estar en 4 o 0 grados, sino que va a descender aún más la temperatura un poco. Sí, lo veo llegando como hasta menos 10 grados en febrero. Así que abrigarse. Mira, acá me sale como que estas lluvias como que va a beneficiar a los alimentos que salen de la tierra. Sí,
veo como que va a haber mejor producción de alimentos con esas lluvias. Tienen que tener mucho cuidado con deslizamiento de tierra en Europa. Sale acá, me muestra montañas, veo zonas de montañas, como que pueda caer tierra así. Alud creo que le dicen, alud, no sé por qué viene esta palabra a mi mente. Cuidado con alud. Mira, veo 2 sismos fuertes en Europa. Sí, veo 2 sismos fuertes que casi alcanzan el grado de terremoto. Sí, mucho cuidado, Italia, Grecia, Turquía. Y un país más que está muy cerca a Italia también. Y a esa zona como que donde están los países de Italia, Croacia, Serbia, Grecia. No sé cómo se llama este mar. A ver, vamos a buscarlo. Se me fue todo. Vamos a poner de nuevo. El mar, sí, me señalan este mar que está acá. El mar Adriático. Pero más veo el mar Jónico y Mediterráneo, me indica más. Ahí como que tengo la sensación de que va a haber mucho movimiento de mar, me indica. Parece como si de ahí vaya a salir algo. Sí, mira, ve mucho movimiento de mar. Sí, los perros están desesperados. Algo me quiere anunciar acá. Siento como que peligro en sí para esta zona del sur de Italia. Malta también. Ahí está, ese es el país. Malta, que es un país pequeño. Sur de Italia, Grecia y Turquía también. Siento el peligro aquí en la parte, vendría a ser el sur de Europa, lógicamente, en el sur de Europa. Siento ahí el peligro con el mar. Rough Sea in Europe, in Southern Europe. Sí. Me indican que acá, sí, ya les dije que un presidente se retira o es destituido en Europa. Sale la energía. Lluvias, granizada, deslizamiento de tierra estoy viendo. Y mucha agua, me muestra demasiada agua. En el sur de Europa estoy diciendo. No en el norte, en el sur. Bien, veamos. No les he dicho la magnitud de estos 2 sismos. No vamos a ver la magnitud de estos 2 sismos. Veo más como son así de montañas y cerca al mar, que corren peligro. Ay. Vamos a ver de qué magnitud va a ser estos sismos. Me salen muchas cartas como que de monedas. Algo va a pasar con la moneda en Europa. Sí, en los próximos meses, me indica. Mira, veo la caída de las monedas de Europa, no solo el euro, varias monedas en Europa caen. En 3 meses, más o menos, ese es, sí, en 3 meses aproximadamente, entre 3 a 6 meses caen las monedas en Europa. Wow. De nuevo, el mar en la zona del sur de Europa. Las lluvias que ya les dije, las granizadas. Se está desprendiendo ahí en el sur de Europa algo. Sí, mira, veo 2 sismos de magnitud mayor a 5.5 en el sur de Europa. Sí, y con movimiento de mar, o sea, con oleaje. Tidal waves. Magnitude over 5.5 earthquake in Italy, Greece, Turkey or Malta. Cualquiera de esos países. Cuidado, veo un tornado, también un posible tornado, o vientos así huracanados. Un tornado en Europa. A tornado in Europe. Y sí, eso es lo que veo. Sí, veo 2 sismos fuertes y después sismos un poco más pequeños, pero ahí también va a estar moviéndose Europa en estas 2 próximas semanas en febrero, que febrero es más corto, pues sí trae menos días. Eso es lo que veo para Europa. Continuamos con el continente asiático. Vamos a ver qué viene para Asia en las próximas 2 semanas. Bueno, me sale la carta de la emperatriz. Veamos qué viene para Asia en las próximas
Disculpe, se cayó una carta. Uy, un volcán. Un volcán va a hacer erupción en Asia o va a incrementar su actividad, pero veo que es un nuevo volcán que se une a la larga lista de volcanes que están haciendo erupción en Asia. Deslizamiento de tierra también veo, lo que viene a ser alud. En Asia, movimientos sísmicos. ¿Qué más viene para Asia? No sé por qué veo esta carta, también me indica cuidado con alguna caída de algún puente en Asia. Sí, veo esta carta como que algo que se viene abajo, lo que estoy visualizando. Sí, ves porque queda en la base esta carta como que algo se parte. A ver, continuamos viendo. Sí, veo mucha energía de agua para Asia también. Oleaje tal vez. Tidal waves in Asia. Veo acá, wow, en Medio Oriente va a continuar esto de sometimientos, de personas encarceladas, y me marca mucho la carta de la mujer acá. Tiene que ver con el Medio Oriente esto. Vamos a estar escuchando noticias acerca de las injusticias en el Medio Oriente. Se ponen algo más estrictos estas autoridades. Sí, veo mujeres encarceladas o... Wow, es que estoy en desencarcelamiento. Este es algo terrible que veo para las mujeres en el Medio Oriente. En Asia veo alto desempleo. Veo alto desempleo en Asia. Incrementa el desempleo también en Asia. Veo protestas en Asia. Muchas protestas por esto de las mujeres que estoy viendo en el Medio Oriente. Veo, sí, que yo le llamaría no asesinato, masacres en Asia. Cuando hablo de Asia, hablo del Medio Oriente también. Personas que mueren asesinadas en estas protestas. Qué fuerte. Sí, el mar va a estar muy movido en Asia también. Tidal waves in Asia. Sí, veo luto por enfrentamientos, protestas en Asia y Medio Oriente. No solo en Medio Oriente, sino que en Asia. Me remarca más a China, en Japón el desempleo crece más, sí. No me marca cartas de terremoto para Asia. Estoy viendo más cartas de violencia para Asia. Vamos a ver de qué magnitud va a ser estos sismos. Veo 2 sismos cerca al mar y 4 que se van a sentir en tierra. Mucho cuidado con ese puente que les he dicho y con las embarcaciones, con los barcos. Sí, porque veo un accidente en barco. Veo esta carta. Veo como que un accidente en barco. No en crucero, no estoy diciendo un crucero que se va a hundir a lo Titanic, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que veo como que un accidente en barco. Algo pasa con un barco. También debe ser por esto de las olas, que el mar está incrementando. Un volcán en Asia. A volcán eruption in Asia. Rains, heavy rains in Asia. Veo varios sismos, sí, de magnitud 4 y 5. Algunos en el océano, pero igual. Sí, veo mucha energía de agua para el mundo. A mí ya me está asustando porque cada que leo veo agua, agua, agua. Desde el año pasado les dije, va a ser el año del agua totalmente. Ya sea por lluvias, desborde de ríos, se sale el mar. De cualquier forma, el agua en todas sus formas se va a hacer presente en este año 2023 y mira lo que está aconteciendo. Veo sismos de magnitud mayor a 5.3 en Asia, en países como Japón, China, Indonesia, Filipinas, Medio Oriente,
India, Pakistán, Afganistán también va a estar temblando. Magnitude over 5.3. Earthquake in Japan, China, Indonesia, Philippines, India, Pakistán and Afganistán. Sí, eso es lo que veo para Asia. Me preocupan las cartas de violencia porque veo sangre, gente herida en el piso, en el suelo. El puente ese que veo un puente que se parte, algo pasa en Asia y un barco, mucho cuidado con las embarcaciones, sí. Mucha violencia, cartas de violencia y luto, y finaliza con esa carta de luto para Asia. Y no es por desastres naturales, tanto, más me sale que es por violencia. Continuamos con el continente de Oceanía y se cayó una carta, vamos a dejarlo ahí. Wow, está que quiere hablar mi tarot. Wow, ustedes están viendo cómo están cayendo las cartas. Mucha energía de agua. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal, Clesania, activa la campana de notificaciones para que puedas visualizar los nuevos videos que yo suba. Hago horóscopos, predicciones mundiales, predicciones de desastres naturales y también muy pronto historias paranormales. Veamos qué viene en cuanto a desastres naturales y sismos, sismos para Oceanía. Wow. Veo acá mucho movimiento en el mar, en Oceanía. Sí, el mar va a estar así, en todo el mundo en general. Hay algo que me está preocupando en todo el continente de Oceanía. Veo como que más adelante van a sufrir de sequías e incluso Oceanía va a tener mucha restricción de alimentos más adelante. Sí, eso es lo que estoy viendo. Veo cambios en cuanto, o sea, cambios políticos para Oceanía. La presidenta de Nueva Zelanda se salió de su cargo. Veo que acá hay algo como que, algo que va a cambiar en Nueva Zelanda. Sale la carta de la justicia. Veo gente sin trabajo también en Oceanía. O despidos masivos, porque me sale esta carta inversa de oros. Algo va a pasar con Oceanía. Veo mucho movimiento en el mar y vientos huracanados, vientos muy fuertes. Y hay un volcán en el mar, o sea, debajo del mar, que va a dar como que señales, botando, expulsando cenizas. Se va a ver algo ahí. A volcano will spill ashes in Oceania. I see strong winds and tidal waves in Oceania. No veo sismos fuertes en Oceanía, un terremoto así gigante. Acá me sale la carta de luto, pero es por algo más acá que me sale esta carta. Vamos a ver de qué magnitud va a ser estos sismos. ¿Qué magnitud van a ser los sismos en Oceanía? Sí, mira, hay un volcán submarino que va a hacer erupción. O sea, creo que no se sabe mucho de la existencia de este volcán submarino, pero ahí quiere hacer erupción. Cerca a Tonga, me dice mi guía espiritual. Cerca a países Tonga, Fiji, en esta parte de aquí. No va a temblar mucho estos días que viene en Oceanía, pero presiento sí sismos de magnitud 5.4 o un poquito más, pero no tan fuertes. En Papúa Nueva Guinea y Vanuatu, en esta zona de acá. Y Fiji también. Magnitude over 5.4. Earthquake in Papua New Guinea, Vanuatu, and Fiji. Yes. Y hay algo ahí
A submarine volcano will spill ashes. And I see tidal waves in Oceania. Eso es lo que veo para Oceanía. Eso es lo que viene. Si el video ha sido de tu agrado, por favor deja tu like, suscríbete a mi canal para apoyarlo y también activa la notificación, o sea, la campanita, para que cuando yo suba un nuevo video, tú automáticamente puedas visualizarlo. Y estés así mejor preparado para próximos sismos, desastres naturales y también para acontecimientos mundiales.